Hola a todas y a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que ha sido muy polémico últimamente en nuestra sociedad. Vamos a hablar sobre el machismo y todo lo que influye en la vida laboral y sobre todo en la ingeniería. Si bien todas las mujeres buscamos tener un mundo más inclusivo, más equitativo, más dinámico y con mayores derechos y oportunidades, al igual que las que tienen los hombres, es importante reconocer que es un proceso el que estamos viviendo. Si bien ya se ha avanzado con este proceso, se está buscando y se está luchando por todo ello, aún no se llega a la meta, digámoslo así, aún no se alcanza lo que estamos buscando en su totalidad. Vamos poco a poco y creo que eso implica que las mujeres profesionistas y sobre todo que estamos en áreas de ingeniería o en áreas en las que son muy poco el número de mujeres que hay, tenemos que tener mucha paciencia y mucha tolerancia. Yo sé que es algo que no es nada grato, es un reto muy grande y es muy difícil, pero desafortunadamente hemos vivido en un sistema que ha venido siendo de cierta forma desde hace decenas de años y que cambiarlo llevará un proceso muy largo y de mucho trabajo y de mucho esfuerzo y de mucha lucha, como ha venido siendo a lo largo ya de muchos años. Esto implicará que como mujeres que estamos luchando por un mundo más equitativo y más inclusivo, tengamos la apertura de primero entender la postura masculina, machista, paternalista con la que se ha luchado durante muchos años y también cuidar no caer en el otro extremo de extremo feminismo o extremo matriarcado o extremo dominio de mujer, porque entonces se puede voltear la moneda y al rato va a ser como lo mismo, va a ser lo mismo pero del lado de las mujeres. Y creo que ante todo lo que buscamos es una equidad, es un equilibrio y es lo que creemos que es más sano para nuestras vidas, tanto de los hombres del género masculino como del género femenino y también para la sociedad en general. La lucha de derechos humanos, la lucha de oportunidades, la lucha de derechos para todos los seres humanos y toda la variedad que somos como seres humanos no es únicamente de la mujer, sino de toda la variedad en la que vivimos hoy en día. Y creo que como mujeres en lucha por esta equidad tenemos que tenerlo en mente, que así como buscamos nosotras ganar espacio, voz, oídos, hay otros muchas más que buscan lo mismo, ya sean personas con discapacidad, personas con diferentes preferencias de género, preferencias amorosas, preferencias sexuales, preferencias culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Vivimos en un mundo que es redondo y desafortunadamente el sistema ha querido hacerlo como que es cuadrado y debe de entrar en un cuadrado y todo lo que no entre en ese cuadrado está afuera y es anormal y está mal, y la sociedad está abriendo los ojos a ser más inclusivos y estamos alzando nuestra voz para hacernos notar, para hacer ver que es mucho más que un cuadrado y es mucho más que lo que en general se le llame ser o hacer cosas como normal. Creo que ese es el primer factor en el que tenemos que ser conscientes, que en esta lucha por derechos no solo estamos luchando por los nuestros como mujeres feministas empoderadas, como le quieran llamar, sino que también se está buscando la lucha
y se está abriendo el espacio para otras luchas que también existen. Entonces, ese es el primer punto que quería recalcar en este episodio. Otro de los puntos importantes es que la lucha va a ser larga, que nos va a tocar, así como les ha tocado a muchas anteriores, lidiar con ciertas cosas como por ejemplo el derecho al voto por parte de las mujeres. Hubo muchas marchas y muchas mujeres que lucharon y alzaron la voz para que las jóvenes y las mujeres que vivimos hoy en día tengamos derecho a votar y podamos ir y ejercerlo de manera voluntaria, secreta y consciente. Esa lucha le tocó a otras hace muchos años. En este caso a nosotras, a las jóvenes, a las mujeres profesionistas nos está tocando otra lucha. Y esa lucha probablemente no te va a beneficiar a corto plazo a nosotras, a ti, a mí. Va a beneficiar a las futuras generaciones, así como tú te ves ahora. Nos vemos todas beneficiadas por la lucha que se hizo en los 80s, en los 60s, por derechos de la mujer. Así que hay que verlo como una hermandad. Probablemente no estás luchando hoy en día por tus derechos y por ti, sino estás luchando por los derechos y por las oportunidades que el día de mañana tendrá tu amiga, tu hermana, tus hijas, tus nietas, todas las mujeres que te estén por venir o que estén muy chiquitas ahorita, que estén en la niñez, que estén en la adolescencia. Estás luchando por todas ellas y probablemente el resultado no lo verás tú o no te tocarán los beneficios, pero sí podrás verlo en las futuras generaciones, y creo que eso también debería de movernos un poco más y de ser conscientes de ello, ¿no? Porque a veces entra esta desesperación en la que los resultados por los que estamos luchando no se ven, no se viven en nuestras vidas, no se viven en nuestras profesiones, no se viven en nuestras organizaciones, pero creo que es una lucha constante en la que estamos y que no debemos de bajar la guardia y no debemos de rendirnos, porque la lucha no es en tanto por ti, por mí, por nosotras hoy en día, sino porque en el futuro las generaciones tengan mejores oportunidades en las que nosotras estuvimos. Y creo que así debería de ser en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo en la lucha por el feminismo, sino en un crecimiento personal y un crecimiento humano. Y bueno, probablemente a estas futuras generaciones o estas generaciones jóvenes que van iniciando, en su momento les va a tocar luchar por ciertas cosas y porque este mundo sea mejor de lo que nosotros lo hicimos, de lo que nosotras luchamos, y que sean cada vez más equitativos, más oportunas las vidas de cada una de ellas. Este es el crecimiento humano, este es el crecimiento femenino y personal que buscamos. No es una competencia tampoco en contra de los hombres, como algunos suelen sentirlo, ¿no? Y algunas mujeres también suelen malinterpretarlo de esa manera, y me voy a meter en un tema a lo mejor un poco delicado, pero no es una lucha en contra de los hombres. Ese es otro punto que hay que recalcar. No son nuestros enemigos, ellos no han creado este sistema. Es un sistema cultural, humano, prehispánico, como lo quieran ver, que ha venido siendo así a lo largo de la vida, y que bueno, a ellos les ha tocado vivir a lo mejor ciertos privilegios que a muchos de ellos no son conscientes y otros sí, pero que así les tocó vivir, así como nosotras nos ha tocado vivir otras cosas. Entonces no es una lucha en contra de ellos, no es una lucha en contra de su postura, en contra de sus habilidades, en contra de su naturaleza masculina. Es una lucha por una equidad, y que también le beneficia en parte a ellos, porque a medida en la que las mujeres seamos más inclusiva, se alce más la voz, se aporte a la vida femenina y este sistema sea un poco más equitativo, ellos también van a poder entrar a un equilibrio en el que no necesitarán ser rudos y machistas
y tener una postura de matriarcado y completamente irracional para poder ejercer su masculinidad. Es cuestión de educación, es cuestión de mentalidad y es cuestión de crecimiento. Entonces, ver a los hombres, al género masculino, como algo negativo, como algo con lo que estamos luchando, con lo que estamos compitiendo, no es el propósito. Son parte de este mundo y forman parte de nuestra naturaleza también como mujeres. Pero se necesita el apoyo de esta otra parte, se necesitan hombres conscientes, y es aquí donde yo quiero hacer ese llamado a los jóvenes varones. Se necesita de una mente masculina sana y abierta. Y a medida que los jóvenes y los hombres, los varones, entren en un estado de conciencia y entren en un crecimiento personal, lo van a poder concebir, van a poder unirse a esta lucha por una equidad que ya no solo sea femenina, sino también por parte de ellos una apoyo. Yo no estoy para nada de acuerdo de que los hombres no puedan apoyar ni alzar la voz ni opinar en estos temas que son de lucha femenina, que porque ellos no tienen derecho, no tienen palabra. Creo que necesitamos que se involucren para que esta lucha sea todavía mayor, sea todavía más inclusiva y sea todavía más equitativa. El sistema patriarcal y machista también los ha afectado mucho. Probablemente no son conscientes, no tienen esa educación, no tienen esa información, ese conocimiento, pero también los afecta mucho en su vida y en su salud emocional, en su salud física, en su salud con relaciones, con sus familias. Entonces, no es la lucha en contra de ellos, es la lucha en contra de una ideología, de una cultura, de un sistema educativo que ha venido siendo de cierta forma durante muchas generaciones. Como mujeres también nos va a tocar tener que soportar, sobrellevar y superar situaciones muy injustas, situaciones que todavía se viven como tener sueldos menores, tener prestaciones menores, tener derechos limitados, ¿no? Y oportunidades también limitadas, sobre todo si eres una joven profesionista o estás buscando entrar a una área, a un campo en el que no hay tantas mujeres, en el que se está buscando la inclusión de las mujeres, como es en las STEAM. Y de entrada nos va a tocar picar piedra y nos va a tocar tocar puertas y nos va a tocar hablar y alzar la voz y luchar, porque es un área en el que hay pocas mujeres, en el que a lo largo de la historia ha sido únicamente para hombres y en el que se tiene sobre todo una idea y un estereotipo en el que las mujeres no deberían o no deben de entrar en estos campos laborales, en estas profesiones, en el que se ve mal, se masculiniza demasiado estas profesiones, y eso no ayuda a nada ni al crecimiento de las STEAM como ciencias y como tecnologías, porque se necesita en ellas la vida, la cabeza y la persona de mujeres, y entre más mujeres haya mejor. Y tampoco crece el derecho, las oportunidades y la lucha que se está haciendo por toda esta equidad. Creo que como mujeres, si tú que me estás escuchando eres una chica, una joven, una mujer que está trabajando en este campo o que está estudiando en este campo de ciencias, de tecnología, somos responsables nosotras como profesionistas de estas áreas STEAM de romper con este estereotipo, de romper con el estereotipo de que ser ingeniera es casi ser hombre, ser ingeniera es sinónimo de ser fea, ser ingeniera, ser profesionista de las ciencias
tiene que ver con un estereotipo. Creo que se tiene que romper con eso principalmente porque es la idea que tienen tanto los profesionistas varones masculinos que están dentro de estas áreas y que tienen esa misma idea y ese mismo concepto porque es lo que han vivido durante los años que lleven en esa carrera. Tanto es el estereotipo hacia las jóvenes que están creciendo en un ambiente que sigue siendo prácticamente el mismo, en el que siguen viendo un estereotipo y siguen viendo estas áreas como algo muy prohibido, algo muy riesgoso, algo muy masculinizado. Y creo que se debe de romper con todo este estereotipo para que también más jóvenes, niñas y mujeres se involucren en estas áreas de STEAM y puedan crecer. Esto no solo es a nivel Latinoamérica, México, es a nivel mundial. En todo el mundo es muy poco el porcentaje que hay de mujeres en las áreas de las STEAM y se necesitan porque la mente femenina naturalmente no es la misma que la mente masculina. Hay que reconocer también, ese es otro punto importante, que tanto mujeres como hombres, femenino, masculino, somos diferentes y tenemos energías diferentes y tenemos una naturaleza diferente y eso vale y eso es útil y eso funciona no solo en la vida biológica y natural y personal y de relaciones, sino también en todo lo que se está creando, en todo lo que se está desarrollando en las ciencias y en la tecnología. Se necesitan tanto de las habilidades masculinas como de las habilidades femeninas para poder darle a las ciencias y a la tecnología la creación y el objetivo que se necesita en una sociedad, porque los dispositivos que usamos no solo los usan los hombres, la ciencia que se crea no solo es para hombres, la tecnología que se desarrolla no solo va dirigida hacia el género masculino, hacia los niños, hacia los varones, va dirigida hacia todos, pero dentro de ella, en su desarrollo, en su creación, la mayor parte son hombres y se pierde ese eje, esa visión femenina, esa visión que tenemos como mujeres para poder desarrollar todo lo que se hace en un mejor, para poder desarrollar todo lo que se hace en un mejor sentido equitativo, humano y útil. Esa es la invitación y el propósito de este episodio, de no bajar la guardia, de unirnos en una transformación más equitativa que no solo beneficia a las mujeres porque es la lucha que se hace por parte de nosotras, sino a la sociedad en general. Y creo que todos necesitamos de un mundo más humano, más equitativo y más consciente en estas áreas. Y bueno, espero que haya sido de su agrado este episodio. No olviden dejarme sus comentarios, yo los leo todos son igual de importantes. Sigamos viviendo y luchando por un mundo más igualitario, más equitativo. Sigamos luchando por nuestros derechos, no solo como mujeres, sino como seres humanos, y sigamos buscando tener un mundo mejor y hacer un mundo mejor para las futuras generaciones. Cuídense mucho y los veo, los escucho y los leo en el siguiente episodio.